Buenas noches, América Latina. Gracias a todos los que están conectados. Les damos la bienvenida al grupo En Dos Buenas Notas. Les enviamos nuestros más cordiales saludos a los doctores. Mi nombre es Verónica Huamán y seré moderadora durante esta sesión en línea. Buenas noches, Berito. Me presento, soy Grace Espinosa. También seré moderadora en esta sesión. De mi parte, también les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. La intención de esta sesión es formar una comunidad endodóntica a lo largo de toda Latinoamérica, que tiene un objetivo común: disfrutar con pasión de la endodoncia. El tema de hoy es el rol de la irrigación en el control de la infección, cómo potencializarla. Estará a cargo del doctor Daniel Sanabria. A continuación vamos a leer el currículo del doctor. El doctor es especialista en endodoncia de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es cirujano dentista egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene una maestría en estomatología en la Universidad Científica del Sur. Tiene un diplomado internacional de microscopía y microcirugía endodóntica en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es docente de la Escuela Nacional de Perfeccionamiento Profesional en el área de endodoncia. Expositor nacional e internacional de la especialidad de endodoncia. El líder de opinión de FKG Suiza. Líder de opinión de Metabiomid Corea del Sur. Es miembro de la Sociedad Peruana de Endodoncia. Director científico de la Sociedad Peruana de Endodoncia desde el 2021 al 2023. Miembro de la Asociación Americana de Endodoncia. Miembro internacional de la Asociación for Dental Research. Autor y coautor de publicaciones científicas internacionales en el área de endodoncia. Primer puesto en el Congreso 10º Encuentro Anual de Investigación y primer puesto en Hall Universe en el Encuentro Nacional de Investigación. A todos los participantes que están en la transmisión por Facebook Live, se les invita a dejar sus comentarios y dudas. Al final daremos lectura a sus preguntas para que el doctor pueda responder. Doctor, sea bienvenido y comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches. Un gusto poder estar con todos ustedes. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede escuchar bien y se ve la pantalla? Sí, doctor. Confirmado, sí. Sí se ve. Excelente, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a ustedes de verdad por la invitación. De verdad que es un gusto poder estar frente a esta plataforma, este gran grupo de amigos endodónticos, ¿no? De una familia endodóntica bastante numerosa, y felicitarlos. Definitivamente llegar a más de 20.000 miembros o participantes en un grupo es algo bastante bueno. Y qué gusto, porque creo que todos hemos visto paso a paso cómo han ido aumentando, han ido fomentando las conferencias gratuitas, lo cual es un logro bastante bueno. Así que cuando me hicieron la invitación, doctora Crisita, de verdad que con gusto y de forma inmediata acepté, porque nada, es una excelente oportunidad para poder compartir un poco de lo que se viene desarrollando, lo que vengo realizando en investigaciones, en los casos clínicos, y lo importante es que sea útil, que sea lo más sencillo y útil para ustedes, para que podamos aplicarlo, definitivamente. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, doctores, vamos a empezar con la charla. Me presento nuevamente, yo soy el doctor Daniel Sanabria Liviac, soy endodoncista de Perú, trabajo en la capital, en Lima, donde me dedico a trabajar lo que es endodoncia, todo el tiempo, bueno, este último periodo con el microscopio, con todos los equipos que puedo tener a la mano. Yo soy un apasionado por la endodoncia, también por la tecnología. Me gusta ver la efectividad o probar diferentes equipos y adquirirlo.
¿no? Siempre lo importante es procurar llevar toda esas chances o esa oportunidad del éxito en endodoncia, tenerlo en nuestras manos. No solamente depende de la tecnología o de los conocimientos, ambas cosas se pueden complementar y eso es algo muy importante, ¿no? Siempre continuar con las capacitaciones, las investigaciones no paran, todo lo nuevo constantemente, mensualmente, los journals, las investigaciones salen nuevas propuestas. Entonces siempre lo importante es estar haciendo una constante revisión de la literatura y capacitarnos. Así que, autores, bueno, igual me pueden encontrar en las redes sociales con mi Facebook o también tengo una página de YouTube donde subo algunos videos de casos clínicos y siempre con gusto, cualquier duda que tengan, cualquier solicitud, de repente algún artículo que deseen, me mandan un mensaje y de una forma bastante grata les voy a ir respondiendo, ¿no? Así que, autores, déjenme presentar el tema que hoy día les quiero compartir, ¿ya? Al cual le puse el título de Rol de la irrigación en el control de la infección. ¿Cómo potenciarlo? ¿Por qué este tema? ¿Por qué ese título? Porque lo que queremos nosotros es tener un buen pronóstico del diente, del tratamiento, lograr una excelente desinfección. Entonces tenemos una propuesta de irrigantes, de concentraciones alternativas, ya bastante antiguo, pero hoy en día lo que queremos es saber cómo mejorar incluso estas propiedades de desinfección y diferentes propiedades que los vamos a ver más adelante. Y de este método tenemos que ir potenciándola, ¿no? Mejorando esa eficacia de la irrigación para una buena desinfección. Entonces, les quiero mostrar esa famosa imagen del profesor Walter Hess, que lo publicó en 1925, ¿no? Dientes de coronados que fueron diafanizados y él inyectó tinta india. Y miren cómo desde esa época ya se estaban dando cuenta que no trabajábamos en un conducto simple, recto, ancho, para nada. Toda pieza dentaria tenía una anatomía bastante interesante, bastante compleja, ¿no? Compleja, ¿por qué? Porque en nuestro campo de trabajo tenemos que erradicar la mayor cantidad de este contenido. En una pulpitis, el tejido pulpar inflamado. En una necrosis, bacterias. Entonces, ese contenido puede estar ubicado en diferentes zonas de la anatomía. Mientras que por otro lado, tenemos esta imagen, ¿no? De Micro CT Scan, una microtomografía, es un diente real, ¿no? Que ya saben que ha sido microescaneado, a tal punto que se puede tener unas imágenes bastante nítidas, claras, sobre la anatomía real. Esta es una primera molar superior. Ya sabemos que ubicar el cuarto conducto es algo muy, muy frecuente, ¿no? El mesio vestibular 1, el MB2, acá miren estas comunicaciones intermedias incluso. Entonces, lo raro es encontrar una primera molar superior con 3 conductos. Al año yo encontraré realmente unos 2 o 3 molares con 3 conductos. Y realmente me preocupa, ¿no? Yo busco bien, le dedico una cita para buscar, para estar seguro de no dejar algún conducto adicional. Porque miren esta anatomía, esas ramificaciones. Podemos dejar algún tejido sepultado, pero si no irrigamos bien, si no instrumentamos bien, si no obturamos bien, el problema lo vamos a ver no al mes, no a la semana, sino a mediano o a largo plazo. Entonces, el objetivo es siempre trabajar con los protocolos. Protocolos desde el hecho que hagamos una apertura cameral, qué tipo de fresas utilizar, qué tipo de puntas de ultrasonidos o insertos, hasta qué línea voy a acabar mi instrumentación, un 25, un 30, un 35, 50 de repente, de qué forma vamos a irrigar, con qué tipo de agujas, con cuánta presión, qué tipo de cemento vamos a usar para obturar. Entonces, cada etapa tiene que respetarse, cada etapa tiene que ser trabajado a conciencia. ¿Para qué? Para que tengamos o estemos en el camino del éxito en la endodoncia, que es ese rol importante. Entonces, ya sea desde 1925 o hasta la fecha, el 2022, nuestro campo de trabajo sigue siendo el mismo. Estamos trabajando en un sistema de conductos radiculares, en esa anatomía tan variada, tan compleja. Entonces, tenemos que ver la forma de poder trabajar pensando en esto, porque lamentablemente una tomografía nos va a ayudar ciertos casos, en el caso de conductos laterales amplios de repente,
pero en la mayoría de casos una radiografía o una tomografía no nos va a mostrar al detalle estos pequeños conductos o comunicaciones que puedan tener las piezas dentarias. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre sugiero? Trabajemos pensando que la pieza dentaria puede tener este tipo de anatomías para trabajar de una forma más segura. Entonces, ¿cuál es la famosa triada de Schilder? ¿Cuál es esa propuesta de limpiar y conformar el conducto? Es remover la mayor cantidad del contenido de estos. ¿Por qué? Porque va a haber fragmentos de pulpa viva o en descomposición, van a haber bacterias, toxinas, sangre, exudado y restos de material de obturación o detritus, ¿no? En el caso de hablar de un retratamiento. Entonces, ese contenido tenemos que ir eliminando, sacando del conducto. Pero van a haber dos componentes dentro de la pieza dentaria, dentro del conducto. Un componente inorgánico y un componente orgánico. El componente inorgánico va a ser el smear layer y el debris, que son dos términos distintos, ¿no? Eso es algo muy importante de diferenciar, porque muchas veces nos confundimos o pensamos que es igual hablar de detritus, de debris, de smear layer. No, no son iguales, son componentes inorgánicos diferentes. Y el componente orgánico, que es el biofilm. ¿Ya? Antiguamente hablábamos de bacterias, investigaciones donde creaban un cultivo de una bacteria en específico, pero la realidad es otra, ¿no? Hablamos de biofilm, hablamos de bacterias de diferentes especies que se van a comunicar, potenciar, y realmente lo importante es procurar leer artículos que hablen acerca de biofilm, ¿no? Algo que se acerque un poquito más a la realidad, ¿no? Finalmente van a ser estudios in vitro, pero nos van a ayudar siempre un poco a la parte clínica, es lo más importante. Entonces, el componente inorgánico se va a producir siempre como resultado de la instrumentación. Ya sabemos que unos fragmentos salen en las limas y otros fragmentos se quedan dentro del conducto, tanto en las paredes como o en los conductos laterales, como se ve acá en esta animación, ¿no? O en este cubo de plástico. Miren cómo la lima, mientras que va girando, se va creando más partículas de plástico o polímero y va ingresando a este conducto lateral simulado. Entonces, no hay forma de evitar esto, ambos componentes. Lo importante es eliminarlo en la mayor proporción, ¿no? Pero siempre se va a formar resultado de la instrumentación. Como les decía, una gran porción va a salir en las limas, por eso hay una zona de escape, una área de escape en las limas, para que el debris o partículas grandes se puedan alojar en la lima y retirarlas. Pero otra porción se va a quedar en la cámara pulpar, en los conductos. Es por eso que es muy importante irrigar de forma constante y frecuente. Y otro componente es el smear layer. Pero ¿cómo se va a formar primero? ¿No? Creo que esa imagen es bastante famosa. De esa forma los dientes, ¿no? Los famosos calcoferitos. La dentina no es que acaba de mineralizarse y punto. Una vez después estemos con la dentina y predentina, va a continuar una hipermineralización en pequeñas zonas o bloques, ¿no? Y es por eso que se va a formar estos calcosferitos, creando zonas de retención para las bacterias también, ¿no? De protección incluso. Imaginémonos que la lima no toque esta pared y haya bacterias, y digamos de forma no correcta, con una aguja muy delgadita, muy corta, el irrigante no va a llegar, estas zonas de retención van a servir de protección física para las bacterias y va a ser una traba, ¿no? Para la desinfección. Entonces, el contenido superficial de la dentina y predentina puede estar lleno de bacterias, tejido pulpar. Una vez que vamos a instrumentar, una porción va a salir y otra porción va a quedar empaquetada, taponeada contra la pared del conducto. Entonces, esa capa o ese smear layer es bastante delgado, fino. Y lo importante es eliminarlo, que quede la dentina totalmente libre. Entonces, Marcos Capasalo nos menciona que el espesor del smear layer es de 0.5 hasta 2 micras, pero a pesar de ser tan delgado, miren todo el contenido que tiene. Restos de dentina, tejido pulpar debridado, procesos odontoblásticos, microorganismos y células sanguíneas compactadas al interior de los túbulos, ¿no? Todo lo que puede haber dentro de los túbulos dentinarios. Mientras que el debris o detritus son las partículas más grandes, ¿no? Los bloques que salen en la lima o cuando irrigamos. Y acá se ve ambos componentes. Acá vemos los túbulos, ¿no? Vemos la silueta, taponeadas por el smear layer,
o la capa de barrillo. Y los fragmentos grandes, que son el debris o el detritus. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la parte apical de una premolar, donde después de la irrigación tenemos un conducto lateral amplio y permeable, que es lo ideal. Y aquí, por otro lado, igual, otro conducto, otra premolar, el tercio medio, donde un gran bloque de dentina o de cálculos se ha quedado taponeado, se ha quedado pegado en esa zona del conducto. Y miren cómo está el diente ya instrumentado y a pesar de eso, esto se quedó dentro del diente. Entonces, debajo de esto puede haber algún conducto lateral amplio, no lo sabemos. Entonces, lo importante es procurar eliminar la mayor cantidad de ese tipo de contenido, porque puede estar protegiendo algún tipo de bacterias. Mientras que por otro lado, el componente orgánico es el famoso biofilm. Y hay un ciclo de formación para que este biofilm pueda seguir creciendo, aumentando de forma progresiva. Estamos hablando de que primero la capa de la dentina se va a condicionar, va a haber una absorción de moléculas orgánicas en la capa de la dentina. Después de esto es cuando las bacterias van a poder alojarse en la superficie. A esta etapa se le va a llamar una adhesión reversible. ¿Por qué? Porque se va a alojar con sus flagelos, con sus pilis, de una forma bastante frágil. Y al mínimo de agresión, irrigación suave o algún tipo de agente, se van a desprender. Generalmente, alojándose inicialmente como bacterias planctónicas, o sea, bacterias unitarias solas que se van a alojar en la superficie acondicionada. Después de esto, va a haber una adhesión irreversible. ¿Y por qué se le llama irreversible? Porque a partir de este momento las bacterias, así sean de diferentes especies, se van a empezar a comunicar una con otra. A esta comunicación se le llama el quorum sensing. Y el resultado de esto van a empezar a formar un exudado polimérico extracelular o una matriz. Y esta matriz va a ir creciendo. Y esto es lo que le va a proteger al biofilm o a las bacterias en la zona inferior o en la zona interna. Porque de un biofilm, las bacterias prácticamente equivalen a un 15%. Y el resto, el 85%, equivale a qué? A solamente el exudado y la matriz. Y después de que madure el biofilm, se van a desprender en células planctónicas o en fragmentos de biofilm. ¿Y a dónde van? A otra zona que ha sido previamente acondicionada. Acá tenemos, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento. Tenemos las bacterias que se empiezan a comunicar, empiezan a reproducirse en una superficie acondicionada, empiezan a formar el exudado y esto sigue madurando. Sigue creciendo, llega a ocupar hasta el 85% este exudado y finalmente llega a desprenderse en fragmentos planctónicos unitarios o en fragmentos de biofilm. Y así va creciendo de forma rápida este tipo de biofilm, de componente orgánico. Y acá tenemos, por ejemplo, el tipo de paredes del conducto ideales, ¿no? ¿Por qué ideal? Porque es una pared que ha llegado a ser instrumentada, no hay smear layer, no hay debris o mínimas porciones de debris y no hay bacterias. Entonces, ¿será fácil, será difícil llegar a este tipo de paredes? ¿Será real llegar a esto? Vamos a ver de qué forma podemos hacerlo. Pero antes hay que tener en cuenta esto, que Ove Peters nos menciona en su artículo, en un artículo muy interesante, que desde un 35 a un 53% de paredes no va a ser instrumentada. ¿Por qué? Resultado de esas variaciones anatómicas, de los conductos laterales, de deltas apicales, interconductos, accesorios, las limas no van a poder llegar nunca. Entonces, es por eso que es un alto porcentaje de paredes que no van a ser instrumentadas. Y esta es una de las imágenes que más me gusta, que he logrado obtener con el microscopio electrónico de barrido, porque muestra de una forma bastante clara cómo es la pared de la dentina que ha sido instrumentada. Y miren aquí cómo la lima ha prácticamente arrancado de bloque este fragmento de dentina, este ancho, miren, ¿no? Una zona sin instrumentar, acá vemos los túbulos y acá una dentina instrumentada, ¿no? ¿Y qué sucede con esta zona no instrumentada, por ejemplo?
Marco Japasalo nos comenta que no va a haber Smith layer, solo van a ser tratadas químicamente y estos irrigantes se tienen que combinar con fenómenos físicos para poder potenciar la desinfección. Y acá tenemos un video corto de un ápice de una pizza igual microescaneada, ¿ya? Porque lo publicaron el doctor Nicolás Grande y el Luque Platino, donde nos muestra el campo real de trabajo. Y miren, ¿no? De forma mental, rápidamente vamos contando los conductos que tiene esta pieza dentaria. 1, por acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá otro más, 9. Se sigue girando la pieza dentaria. Acá tenemos otro conducto amplio, de gran calibre. Digamos 10 con eso. 11. Y miren internamente cómo se ve. Miren esa ramificación. Esas comunicaciones amplias que tiene esta muestra. Y estos autores, por ejemplo, no son conductos, no son túbulos centenarios, son conductos amplios, de gran calibre, donde las bacterias se pueden alojar, millones. Es ahí donde tenemos que trabajar. Pero mi lema llegará a ese punto, de aquí en 100 años, por ejemplo, va a entrar a cada conducto. La verdad, personalmente no lo creo. Pero por ejemplo, es campo de trabajo de nuestros irrigantes. Tenemos que hacer que el irrigante pueda llegar a la mayor cantidad de zonas para poder eliminar el contenido interno de todos esos. Entonces, ese es el campo de trabajo tan complejo muchas veces. ¿Y de qué depende o qué factores van a ser importantes al momento de la irrigación, por ejemplo? Primero, la anatomía del conducto. Ya sabemos de forma indispensable y una imagen de diagnóstico en 2 dimensiones, o sea, una radiografía. Para ciertos casos complejos, una tomografía. Identificar el caso siempre, ver la complejidad y de forma consciente saber, ¿puedo manejarlo o no puedo manejarlo? Tengo que derivarlo. Manejar el caso por la complejidad en cuanto a la curvatura, la ubicación de conductos, muy atrésico, muy curvo, doble curvatura, algún tipo de lesión en particular, alguna anatomía rara. Entonces siempre hay que valorar la complejidad y saber si podemos manejarlo. El volumen usado del irrigante. Desde ya sabemos todos de que es más importante que la concentración, es la cantidad de irrigante, el volumen que se va a usar. La técnica de preparación. Hoy en día la mayoría de técnicas son técnicas que van a ensanchar primero la entrada del conducto, después el tercio medio y al final el extremo apical, o sea, la técnica crown down o corona apical. ¿Para qué? Para que de una forma más rápida nuestra aguja para irrigar vaya ingresando más al conducto y podamos tener una correcta desinfección, una correcta irrigación. El diámetro apical. La literatura que nos dice que por lo menos nuestro conducto tiene que caber en un 30, en calibre 30 o 35 a más, no un 25, no un 20, ¿no? Hablando de la literatura clásica, porque hoy en día ya están cambiando varios parámetros, que lo vamos a hablar más adelante. Y el calibre y la profundidad de las agujas irrigadoras, agujas para endodoncia. No usar la aguja que es de 1 mililitro, que acá se le llama tuberculina, ¿no? No es una aguja para endodoncia. Y erróneamente se usa bastante ese tipo de agujas. Son tan pequeñitas que no van a poder ingresar al tercio que yo desee por lo ancho y aparte no van a poder llegar a aplicar porque son muy pequeñitas. Entonces siempre hay que usar agujas correctas para la irrigación. Y los irrigantes en general tienen que cumplir ciertas propiedades que lo mencionan Wayne y Sender, donde tenemos que encontrar la baja tensión superficial, la viscosidad también que sea baja, actividad para disolver tejidos orgánicos, actividad antimicrobiana, que sea quelante, lubricante para instrumentar, que sea capaz de eliminar detritus centenario y que sea biocompatible. ¿Algún irrigante cumple con todas estas propiedades? No lo hace. El irrigante más usado que coincide o que se menciona en los consensos americanos o europeos, por ejemplo, el hipoclorito de sodio. Pero este irrigante tan usado no cumple con esa propiedad de biocompatibilidad, ¿no? Y es una de las complicaciones más delicadas o a que a nadie le gustaría tener, ¿no?
los accidentes de extravasación de hipoclorito de sodio. Entonces, ningún irrigante cumple con todos. Desde ya vamos viendo que tenemos que usar por lo menos 2 irrigantes para poder potenciarlos de forma sinérgica y mejorar el efecto o el resultado final. El más usado, como les comentaba previamente, el hipoclorito de sodio, que se usó inicialmente en la Primera Guerra Mundial. Habían heridos de bala, de armas, les infectaban la herida con hipoclorito de sodio al 0.5%, los vendaban y después los llevaban a un centro hospitalario o algún centro médico para que los puedan atender. Pero la primera desinfección rápida era con la solución de Dakin. Después tenemos otro tipo de concentraciones al 1%, que es de Milton, la Barraqué al 2.5% y la soda clorada, que es del 4 al 6%. Últimamente hay artículos que están proponiendo los resultados de investigaciones usando irrigantes como el hipoclorito de sodio al 7%, incluso al 10%, ¿no? Ya muy elevado, algo que va fuera de los protocolos o consensos. Pero igual es bueno, digamos, saber que ya se viene proponiendo algunos tipos de líneas de investigación con ese tipo de concentraciones tan altas. Entonces, este irrigante tan usado, tan famoso, que tanto nos acompaña en los tratamientos de conductos, también tiene una gran desventaja, que es sumamente inestable, el cloro. ¿Por qué? Porque se va a descomponer o consumir rápidamente. ¿A cuánto tiempo? A partir de los 2 minutos. Entonces, se han dado cuenta que todo irrigante de hipoclorito de sodio, sea de uso casero o sea de uso dental, nunca te lo venden en una botella transparente. Siempre está bien sellado, una botella opaca, blanca, verde, gruesa. ¿Por qué? Porque tanto el oxígeno como la luz, sea solar o artificial, va a inestabilizar el cloro. Entonces, es un error cuando yo veo que en algunas clínicas agarran la botella de hipoclorito, miran un vaso y el vaso lo tienen el día lunes, el día martes, miércoles. Ya para el día siguiente nomás se dan cuenta que hay bastantes partículas o sedimentos. Y uno dice, y erróneamente lo siguen cargando, siguen irrigando y constantemente. Pero al medio ambiente, por ejemplo, cuando lo ponemos en contacto con el aire y con la luz artificial o solar, solamente va a durar 4 horas el cloro y después se va a diluir, va a ser inestable. Pero ¿qué es lo que sucede en el diente? A partir de los 2 minutos va a empezar a disminuir ese efecto. ¿Por qué? Porque la dentina es un agente buffer, entonces va a hacer que sea más inestable. Entonces, este es un artículo bastante interesante del grupo del profesor Siqueira, donde, mediante la unidad formadora de colonias, compara la cantidad de bacterias inicialmente y cómo fue disminuyendo de acuerdo a 2 factores. Primero, a los minutos con el irrigante y después en 2 tipos de concentraciones del hipoclorito de sodio, al 2.5% y al 6%. Y veamos este gráfico bastante bonito, bastante interesante. Miren cómo disminuye la cantidad de bacterias, los FUs, hasta los 2 minutos. A partir del segundo minuto, sea al 2.5%, por ejemplo, va al tercer minuto, cuarto minuto, disminuyó un poco más. Cuando llega al sexto minuto, disminuye un poco menos, perdón, ¿no? En la proporción. Miren, los 2 minutos, al cuarto minuto, y después hasta el sexto minuto. Y a partir del sexto minuto está prácticamente inestable. Ya no hay una disminución en la cantidad de bacterias. Y así sea al 6% pasa lo mismo. Ponemos el irrigante, pasan 2 minutos, un efecto muy bueno, una disminución bastante notoria. Pero después de esto, disminuye, miren, mínimo y mínimo. Y el sexto minuto prácticamente ya no hace ningún tipo de efecto beneficioso. ¿Qué hay que hacer? Lo que siempre nos mencionan, una renovación constante del irrigante. Tenemos que cambiar el irrigante y continuar con la irrigación. ¿Esto por qué? Por la dentina, por el agente buffer. Entonces, cuando estemos instrumentando, para pasar de mi lima 6 a la 8, 8 a la 10, 10 a la 15, en cada momento irrigar de forma copiosa. ¿Y cuánto tenemos que irrigar? De acuerdo al profesor Leonardo, 2.5 mililitros, ¿no? Es lo importante entre cada lima y lima. Acuérdense, a mayor volumen es lo más importante.
Y este otro artículo del grupo del autor Matías Sender nos habla acerca de una gran duda que creo que todos tenemos en algún momento, que todos tenemos miedo, incluso de decirlo, de aceptarlo. ¿Qué cosa es? Doctor, ¿con qué irrigo usted? ¿Con qué irrigo yo? No, yo me compro el de uso casero, el doméstico, el que vienen en las tiendas en la esquina de la casa. No, yo uso solamente de uso dental. Pero entonces, este tipo de publicaciones es muy interesante porque comparó tres propiedades muy importantes entre el hipoclorito de sodio de uso casero y el de uso dental. ¿Cuál fue la primera propiedad? La capacidad de disolver tejido orgánico. Tipos caseros o uso profesional, no hubo ninguna diferencia en la capacidad de disolver tejido orgánico. Capacidad antimicrobiana, nuevamente, no hubo ninguna diferencia entre ambas, era lo mismo. Ahora, uno de los factores por el cual este tipo de irrigante también es más caro es porque le agregan un sulfactante. El sulfactante, ¿qué es lo que hace? Va a disminuir la tensión superficial de los líquidos. Entonces lo hace más fluido, lo hace para que se disemine por todas esas ramificaciones. Pero ¿qué nos menciona el artículo? Finalmente, no había diferencia significativa en el hipoclorito de sodio de uso casero y el de uso profesional. Es por esto que muchos artículos, cuando vemos a la parte de materiales y métodos, vemos las letras pequeñas, ahí dice, se usó hipoclorito de sodio de uso doméstico tal marca. Y vemos que son marcas que vienen en las tiendas, en casos clínicos, en reportes de caso, de forma constante. Es por eso que se puede usar cualquier tipo de irrigantes, pero lo importante es ver la concentración, ¿no? Marcus Japasalo y Bettina Masrani en el 2012 publicaron en el Endodontic Topics un cuadro muy bonito, bastante interesante, que les voy a mostrar al final, donde propone cuál es la secuencia de irrigación, qué tipo de irrigante. Entonces, ¿qué es lo que sugieren ellos? Trabajar siempre entre un 2.5% al 6%. Pero eso vamos a verlo más adelante al detalle. Entonces, no es nada nuevo hasta la fecha de hoy. Artículos de por Morer y Wesselich desde el 82, de que nos hablan de que la actividad antibacterial y la capacidad de disolver tejidos orgánicos incrementa de acuerdo al volumen del irrigante y el tiempo de contacto que tiene con este tipo de tejido, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de irrigante, hay mayor tiempo o contacto con los irrigantes. Y eso va a mejorar ambas propiedades, antibacterianos y de disolución de tejidos orgánicos del hipoclorito de sodio, ¿no? Es algo que tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Y acá, por ejemplo, les muestro un caso bastante interesante y llamativo, porque esta paciente vino a la consulta inicialmente por un retratamiento de una pieza anterior, y de forma progresiva tuve que hacer como 5 retratamientos a esta paciente, ¿no? Porque todos estaban mal obturados, falta de condensación, lesiones, subobturados, pero esta piedra molar llamaba la atención. ¿Por qué? Porque tenía una sobreextensión de la gutapercha, y no medio milímetro, no un milímetro, una forma bastante amplia, bastante larga, ¿no? Entonces, podemos guiarnos de esta radiografía. Ya, este es un error que puede cometerse de repente, pero el problema es que estaba con molestias, había sintomatología. Y vemos este detalle. Viendo de forma dimensional, ¿no? En 2 dimensiones, nos damos cuenta que es un conjunto aparentemente amplio, obturado de forma con ligeras filtraciones o pequeños vacíos, ¿no? Como acá se ve. Pero clínicamente, ¿qué es lo que sucedía, autores? Viene este detalle. Un conjunto ovalado, amplio, pero le hicieron apertura cameral solamente al extremo vestibular. El lingual, prácticamente, sin ningún tipo de desinfección, ni irrigación, ni instrumentación. Miren el contenido que se iba sacando solamente al hacer la apertura cameral. Perdón. Entonces, vean cómo lo que nos puede engañar, por ejemplo, este tipo de imágenes y lo que sucedía de forma real. Entonces, nos podemos valer en este tipo de casos de una lima que se llama Xpendo Shaper, donde el diseño de la lima
es bastante interesante o bastante útil. ¿Por qué? Porque por la forma serpenteada que tiene, va a enganchar lo que hay adentro del conducto. Va a enganchar tejido pulpar, gutta-percha en muchos casos. Entonces, lo que yo quería hacer era procurar jalar de forma ortrógrada o a través del conducto esa gutta-percha. Al paciente ya le había explicado, vamos a intentar sacar de forma conservadora por el conducto. Si no logra salir, y a pesar de eso hay sintomatología, se tiene que hacer una fisectomía, ¿no? Entonces la paciente desde un comienzo ya estaba informada. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Hice la apertura cameral, usé mis limas manuales hasta una 15, permeabilicé y por un costado programé el XP Shaper a 1000 RPM con 1 de torque y miren cómo el diseño automáticamente nos ayuda a poder enganchar y jalar todo para afuera. Y ese es el objetivo, ¿no? Jalarlo sin tener ningún tipo de riesgo que se pueda romper la gutapercha por fuera. Y miren cómo iba saliendo todos los fragmentos. Continuado con la instrumentación, teniendo siempre cuidado con el extremo apical. Y miren todos los fragmentos que salieron del conducto, ya que ven esta gran diferencia en el color. Hasta este punto, por ejemplo, lo que estaba dentro del conducto. Y de aquí hasta arriba, que eran prácticamente unos 5 a 6 milímetros en el hueso. Se tomó las radiografías para poder verificar que no haya nada en el extremo apical, no había nada en el hueso, no había quedado nada. ¿Y por qué muestro esto? Porque muchas veces escucho que cuando hay algún tipo de perforación o hay algún tipo de ápice muy abierto, lo que hacen es irrigar con suero u otro tipo de disolución bastante marcada. Lo que yo hago siempre en todos mis casos, sea pulpitis, yo quiero disolver tejido orgánico en mayor proporción. ¿Qué uso? Hipoclorito de sodio. Sea necrosis, quiero tener una gran propiedad antibacteriana. ¿Qué uso? Hipoclorito de sodio nuevamente. Si tengo una perforación, una falsa vía o un ápice abierto como acá lo tenemos, igual, continúe con el mismo ligante. Pero ¿qué es lo importante? Calibrarnos en cuanto a la presión, tener una jeringa de 10 o de 5 mililitros, ideal, una aguja para endodoncia y tener bastante cuidado siempre. Respetar la longitud. Las agujas irrigadoras de endodoncia vienen con topes, entonces hay que usarlos, respetar el extremo y no sobrepasarnos. Después de hacer este paso, tomé una conometría solamente para verificar la longitud del diente. ¿Por qué? Porque como era un foramen abierto, sabemos que es un foramen muy irregular. No hay una constricción ya en este tipo de piezas. Entonces, mi foramen puede ser circular, ovalado, lineal, irregular, por la resorción que puede haber por algún tipo de lesión crónica. Entonces, una forma apropiada de poder obturar este tipo de casos es con, por ejemplo, cementos obturadores o cementos reparadores biocerámicos. Uno de ellos, por ejemplo, una alternativa bastante útil, el Neoputy, ¿no? De Avalon Biomed, ¿no? Bastante práctico. Un momento. ¿No? Este es un video, no sé, lo copió mal aparentemente, donde lo que nos permite el Neoputy, por ejemplo, es, como es ya premezclado, preparado, nos permite agarrar la porción necesaria, lo podemos dar una forma cónica, pequeñita, y lo podemos llevar directamente al conducto e ir compactando, respetando la longitud de trabajo siempre, como acá tenemos, por ejemplo. Después de aplicar el Neoputy, aquí, por ejemplo, estoy con un cono de papel 35 invertido, haciendo pequeñas compactaciones. Y con un plugger, teniendo en cuenta el límite apical. Ardores. Un segundito, por favor, un momentito. Ya, para ponerles bien la... Quiero ponerles... Quiero ponerles el video porque todos son videos. No sé por qué motivo se ha desconfigurado. Disculpenme un momento, por favor.
Ok, listo, vamos a seguir, doctores. No sé por qué motivo ha quedado como si fueran solamente imágenes, ¿no? Pero todos esos cositos eran videos. Por aquí está. Ok, doctores. Disculpen la demora. Ya, acá tengo entonces el caso. Acá entonces, una vez que estábamos con el tema en la etapa de la obturación, ¿por qué uso el neoput en este tipo de casos, por ejemplo? Porque nos permite tener una correcta manipulación. Bastante práctico, bastante útil, compactar, llevarlo al conducto a una longitud apropiada e ir compactando después. ¿Cómo? Con un plugger, con un tope, con un cono de papel invertido, como acá lo hice, por ejemplo, con un microbrush delgado, el de tamaño más reducido, pero siempre lo importante, respetando, es la longitud de trabajo, ¿no? Es lo más importante. Y posterior a esto, una vez que ya tenemos el tope, hacemos una corroboración. Aquí le tomé una radiografía del MTA, pero hice una mayor compactación, ¿no? Quise llegar un poquito más apical. Y posterior a eso, aquí usé el IQV para inyectar la glutamina termoclasificada en el conducto, ya saben, de forma incremental, e ir compactando. Incrementamos más, compactando, 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 de forma progresiva, en todo el extremo. Con un plugger emparejamos toda la obturación hasta una longitud apropiada. Perfecto. Ya que tenemos el caso finalizado. El fragmento apical con MTA, después la gutapercha y después el rehabilitador iba a continuar con la parte protésica, ¿no? Ese es el objetivo siempre. Tener a la mano algún tipo de sistema, instrumentos, materiales para hacer el tratamiento que sea más seguro, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos lograr. Perdón. Nos quedamos por aquí en la presentación. Entonces, como les comentaba previamente, así sea un lápiz o foramen abierto, igual estamos usando de forma constante, personalmente, el mismo irrigante, pero siempre con los cuidados apropiados. Más adelante les voy a mostrar cómo irrigar de forma segura. Por otro lado, después propusieron la clorhexidina, usarlo inicialmente a 0,12%, hoy en día al 2% como una opción de irrigantes. Hay escuelas que irrigan de forma exclusiva con la clorhexidina, ya los cuales se respetan. La clorhexidina tiene muchas propiedades beneficiosas, como acá las vemos, pero de forma general, ¿cuál fue el gran problema o gran error? Que mucha gente empezó a pensar, voy a potenciar mi desinfección, voy a irrigar con hipoclorito de sodio y con clorhexidina. Y no se daban cuenta, hasta ese entonces, que se formaba un componente o un precipitado llamado la paracloroanilina, el cual tiene un potencial cancerígeno de acuerdo a estudios in vivo, ¿no? En animales, ¿no? Donde como resultado estaban formándose carcinomas hepatocelulares o hemangiosarcomas del vaso. Y aparte de eso, vean cómo el sedimento, el cambio de coloración y pigmentación que va a tener ese irrigante va a ir cambiando de acuerdo a la concentración de quién, del hipoclorito de sodio. Solo hipoclorito, miren cómo va cambiando de acuerdo a la concentración cuando se mezcla con la clorhexidina. Y muy aparte de esto, si tenemos un conducto que ha sido ya correctamente instrumentado, irrigado y hay tubos totalmente permeables, ¿qué es lo que pasa si combinamos ambos irrigantes? Vamos a formar un smear layer químico, ¿no? Entonces todo está permeable, bonito, los tubos libres y limpios, y finalmente, por este error cometido, formamos un smear layer químico. Si por ahora pasaba eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo evitamos algún tipo de reacción más fuerte? Usando el ácido cítrico,
que hay literatura que nos indica que puede ser de un 10% o hasta un 17% incluso. Los agentes quelantes, como ya sabemos, así como el ácido cítrico, el famoso EDTA, ¿no? O ácido etilendiamino tetracético. Generalmente al 17% cuando es en líquido y al 19% o, o del 10 al 19% cuando se usa en gel. Las propiedades más importantes, eliminar el componente inorgánico, ¿no? El Smith-Leyer sobre todo. Y limitaciones, que no va a ser capaz de disolver tejidos orgánicos y que tiene una baja o nula capacidad antibacteriana. Algunos estudios in vitro demuestran que el EDTA también disminuye las colonias o la población bacteriana, pero in vivo aún no hay nada concreto o definitivo. Entonces quiero que veamos, por ejemplo, ambas imágenes, sobre todo con el tema de los calibres apicales, ¿no? Este es un conjunto palatino, acabado en un 50, por ejemplo, los vestibulares en un 40, en la parte inferior también, ¿no? Calibres muy frecuentes que siguen bastante la literatura y la sugerencia. Mientras que por otro lado tenemos calibres extremadamente reducidos, así sean rectos o curvos como ese tipo de casos, prácticamente en la raíz mesial no se llega a ver cuál es el calibre, ¿no? Ya desde un 20, un 25 en el distal o 30 de repente, en el palatino, perdón. Pero muy aparte de las discrepancias que puede haber entre escuelas, hay escuelas que proponen irrigar solo con fluoxetina, con hipoclorito, que proponen acabar las longitudes de trabajo a 0.5, a 1, a ras, a 0, que es en los tratamientos en una sesión o en 2 sesiones, usan medicación, no usan medicación, pero muy aparte de estas discrepancias, ¿qué es lo que puede unificar a todas estas escuelas? Lo que todos realizan es tener un protocolo de irrigación final o usar sistemas de irrigación final. Esto va a unificar todas las escuelas, doctores. Es muy importante que teniendo mi pieza a trabajar, yo puedo escoger mi lima rotatoria, reciprocante, mi lima manual, y después de irrigar e instrumentar hasta la parte final, antes de mi econometría y antes de mi obturación, yo tengo que activar estos irrigantes, tener un protocolo de irrigación para que estos fenómenos físicos potencien mi irrigante y puedan ir a todas las variaciones anatómicas. Y de esta forma, tener como resultado una famosa obturación tridimensional. Esos son los pasos, ¿no? Este tiempo, por ejemplo, estamos hablando de una molar que no va a pasar de 6, de hasta 8 minutos en mi tratamiento de conducto. De mi hora y media de repente haciendo mi tratamiento, solamente 8 minutos es lo que va a ser muy importante porque va a potenciar de forma bastante significativa a mi tratamiento. Dispositivos, hay dispositivos antiguos muy conocidos como el Endactivator, hay dispositivos más modernos, de repente con una mayor inversión o mucha mayor inversión, como el Yendel Wave. Tenemos el Endovac convencional, el Endovac Pur, ultrasonido, sónicos, el PIPS, tenemos el sistemas rotatorios como el XPENDO Finisher. Hay un sinfín de dispositivos y van a seguir saliendo. Lo importante que es tener a la mano lo que yo pueda trabajar para aplicarlo en los casos clínicos. Y esta clasificación de las técnicas de irrigación fue propuesta por Lisha en el 2009, pero tiene que ser modificada, tiene que ser actualizada por la cantidad tan alta de dispositivos para este tipo de fines. Tenemos, o lo dividen en dos, ¿no? Los manuales, que no requieren ningún tipo de máquinas, como la jeringa convencional, jeringas donde la aguja tiene pequeños brushes, mi cono de gutapercha para hacer la agitación dinámica manual, o también asistidas por máquinas donde hay brushes rotatorios, ultrasonidos continuos o intermitentes, equipos sónicos, dispositivos con presión alterna. Vamos a ver los más importantes o los más usados. Primero, mi irrigación manual. Entonces, eso es algo indispensable. Es el más usado, el más simple, porque requerimos unas jeringas y unas agujas finas o apropiadas. La más usada a nivel mundial por mucho tiempo fueron las agujas Navitip, que son finas, largas, de diferentes calibres, y lo importante, tienen un tope para respetar el extremo apical. Pero los más usados, por ejemplo, han sido, hoy en día son usados como las Navitip o de salida recta, y las de salida lateral,
con una salida lateral o doble salida lateral. Incluso hasta ahí este tipo de agujas, con 12 agujeros. Esto equivale, por ejemplo, a una lima 30, así de finos. Y a pesar de eso, el extremo de la punta es cerrada y tiene 12 agujeros para que el irrigante pueda salir de una forma bastante precisa, ¿no? Pero lógicamente con un poco de mayor inversión. Y acá tenemos este gráfico, este video de la dinámica de fluidos de la publicación del doctor Bouchowskis, donde nuevamente nos hace recordar esa premisa, ¿no? Que el irrigante dentro del conducto se va a liberar 1 milímetro más allá de la punta, nada más. Y después lo importante que cosa es, así como hay un flujo, haya un retorno a través, o que pase por el costado de mi lima y la pared. Así como sale el irrigante, retorne a través de la cámara pulpar. Sea una salida recta, sea una salida con bisel, miren, 1 milímetro más allá de la punta, a diferencia de una salida de una aguja con salida lateral. Miren cómo mi irrigante prácticamente rodea la punta, no va más allá, y de ahí regresa. Con doble salida lateral es lo mismo realmente. Salida a través de la punta, rodea la aguja y listo. Entonces, la mayoría de casos, lo ideal es usar una aguja de salida recta. ¿Y hasta qué punto vamos a ubicarlo? De 1 o 2 milímetros después, o más cortos que la longitud de trabajo. Y las agujas de salida lateral, ¿en qué caso lo voy a usar? Cuando yo quiero tener un mayor control, en el caso de un lápiz abierto, foramen abierto, o algún tipo de tramo que pueda tener las piezas dentarias, ¿no? Entonces puedo tener un control de la ubicación. ¿Y a cuánto lo voy a ubicar? A 0.5 y 1 milímetro de la longitud de trabajo. Entonces, ¿cuál es el error tan común de usar una aguja que no es para endodoncia? Que tengo mi conducto, voy a poner la aguja que es tan ancha, tan grande, y miren cómo lo va a tapar. Va a tapar la luz de retorno. Entonces, si pasa eso, yo hago un poco de presión y mi irrigante se va por fuera. Y vamos a extravasar. A diferencia de usar una aguja para endodoncia, de un calibre delgado. ¿Y qué es importante? Que este flujo tan potente, como acá lo vemos en color rojo, de acuerdo a la publicación de Bouchowskis, que es un flujo más fuerte, queremos que vaya y salga a nivel del tercio cervical, medio apical. ¿Y cómo hago eso? Con el simple y clásico movimiento de entrada y salida. Entrada y salida. Y a la vez estoy verificando que mi irrigante, o que mi aguja, perdón, no se trabe en el conducto. Y en todo momento, irrigar no es quedarte en el conducto y listo. Es entrar, salir, para que el flujo potente vaya por todas las zonas. Y si no llegamos al tercio apical, ¿cuál es el problema? Que tenemos el riesgo de formar pequeños vacíos, o el famoso vapor look. Cuando la aguja llega a 1 milímetro 2, hay un contacto directo del irrigante con el extremo apical. Pero cuando se aleja de 3 a más, miren cómo se forma este vacío. Aquí no hay recambio, no hay contacto de mi irrigante con las paredes, ni con el ápice. Y como ya sabemos, el mayor problema es en el apical. Es lo más complejo para poder tratar. ¿Y de qué forma yo puedo eliminar o corregir o manejar este famoso vapor look? 3 métodos. Primero, aumentar el diámetro apical. Ya sabemos, mínimo un 30 o un 35 en adelante. El conducto tiene que ser preparado de la forma más cónica. Nuevamente, la técnica crown down, ensanchar en cervical para que mi aguja vaya ingresando, ingresando, ingresando. Y tercer factor, la mayor cantidad de irrigante, o sea, un mayor flujo. Es lo más importante de todos estos aspectos, sobre todos estos factores. ¿Y qué tan importante es esa ubicación del irrigante? ¿No? ¿Qué tanto vale, qué tan importante es que la aguja llegue a 1 milímetro o quede corto, quede lejos? Esta publicación, que evalúan las raíces mesiales de molares inferiores, del grupo del doctor Gustavo de Deus, muestra eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la remoción del debris? Y vemos este detalle, vemos ese primer grupo, ¿no? En todo momento la aguja irrigadora se ubicó a 1 milímetro de la longitud de trabajo, hasta la parte final. Y se hizo el protocolo, desde la apertura de instrumentación, primera lima, segunda lima, ¿no? Hasta llegar a la longitud de trabajo. Se hizo patencia. En 4 etapas se usó la lima recíproca R25.
intercambio o de ambos irrigantes, y en todo momento, como le digo, ubicando la aguja a 1 milímetro. Y bien esta imagen inicial, en color verde el conducto, en color rojo donde llegaron las limas a instrumentar, y después de la irrigación, bien lo que quedó de debris. En el tercio apical, ligeramente, pequeñas porciones, ¿no? En color lila o morado. ¿Y qué sucedía, por ejemplo, cuando la aguja se ubicaba a 5 milímetros de la longitud de trabajo? Miren, mismo protocolo, todo exactamente igual, pero ubicado más cortos. Viene el resultado inicial, ¿no? Primero, el tejido convencional, en color rojo donde llegó la lima, y miren el color morado, ¿no? Todo lo que quedó de remanente, del debris. Y miren los tercios, miren ese istmo, lleno en ligeras porciones de debris. En el conducto, en el istmo, un istmo prácticamente taponeado en ese extremo, por acá también. Aquí, a pesar que es un istmo amplio, una comunicación completa, miren cómo queda debris en grandes proporciones, incluso en el extremo apical. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Que cuando la aguja se ubicaba a 1 milímetro de la longitud de trabajo, se eliminaba hasta 3 veces más la cantidad de debris en comparación al grupo de 5 milímetros. Solamente con una aguja apropiada y aumentando la longitud. Miren cómo va cambiando estos resultados, doctores. La otra técnica, por ejemplo, la más simple, básica, segura, bajo costo, no, yo diría incluso nulo costo, que no requiere nada de inversión, es la famosa agitación dinámica manual. ¿Y en qué consiste? De acuerdo al doctor Jorge Vera, en el libro de Bettina Barrani, en 1 minuto hacer 100 ciclos. Entrar y salir cuenta como 1. 100 ciclos, primero el agente quelante como el EDTA, y después el hipoclorito de sodio, igual, 1 minuto o 100 ciclos. Por cada conducto, movimientos de entrada y salida. O mi lima apical, maestra, ya con la final, ya con la última. Tengo que tener un tope, tengo que tener un correcto respeto por el foramen. Porque si yo pongo mi cono y se sobrepaso, ¿qué es lo que ha pasado antes? Es sobreinstrumentado. No tengo paredes convergentes, sino están totalmente paralelos. Y tendríamos que corregir la instrumentación. Pero miren cómo se ve. Un tope duro, resistente. El primer equipo que salió, o uno de los primeros, por ejemplo, sónicos, fue el famoso Endoactivator, ¿no? Ya sabemos que tenían 3 puntas, tiene un movimiento irregular, ¿no? 1500 ciclos por minuto, donde toca las puntas del polímero, va a eliminar el contenido, ¿no? Tiene una alta amplitud, pero una baja frecuencia, ¿no? Así como iba limpiando, ¿no? La técnica de irrigación por presión negativa más usada, más famosa, es la técnica del endovac. ¿En qué se basa? En aspiración, ¿no? En la succión. Acá tenemos la aguja irrigadora, por ejemplo, que es una punta simplemente para que libere el irrigante en la cámara, porque lo demás va a funcionar por aspiración. Una macrocánula y una microcánula, que equivale a ¿cuánto? A prácticamente una lima 30. ¿No? Bastante pequeño, bastante reducida. Entonces, ¿cuál es este intercambio o método de uso del endovac, por ejemplo? Es por secuencias. Después de la instrumentación, miren cómo se va liberando el hipoclorito de sodio, y usando la macrocánula se va a hacer movimientos de entrada y salida, inicialmente. Y después de usar la macrocánula, se pone recién la microcánula a longitud de trabajo. Se libera el irrigante en la cámara pulpar y por aspiración va a jalar el irrigante y lo va a absorber por el tubito, por la microcánula. Y la secuencia, 30 segundos, hipoclorito de sodio, EDTA y finalmente hipoclorito de sodio, ¿no? Es uno de los métodos o formas más seguras de irrigar, donde se elimina prácticamente el riesgo de una ligera extrusión del irrigante al momento de activarlos. Una modificación del profesor Inram Kashim, por ejemplo, es poner tu aguja liberadora, tu aguja con que estás irrigando, en el conducto mesiolingual, y en el mesiovestibular pones la aspiración, la succión, la microcánula.
Entonces, por aspiración, estamos haciendo que mi irrigante se comunique y se libere a través de los istmos, en el caso que hubiera, ¿no? Y hacer movimientos de entrada y salida, ¿no? En todo el extremo. Y después cambiar, ¿no? La ubicación para tener una obturación tridimensional, ¿no? Para mejorar las condiciones. Ese es el objetivo. Y una forma en la cual, por ejemplo, podemos ir trabajando, si no tenemos a la mano el endovac, este es un video que tengo de hace bastantes años, bastante tiempo, donde con una aguja muy pequeñita empecé a irrigar. Y no importaba, ¿por qué? Porque tenía una aguja que iba aspirando, ubicado a la longitud de trabajo. Y miren cómo prácticamente libero en la cámara pulpar, en la entrada, pero por aspiración lo va a llegar hasta la longitud que yo desee, ¿no? Esa es una alternativa para poder trabajar, una opción. Y el gol estándar, por ejemplo, es usar los famosos ultrasonidos, que van a haber de diferentes precios, alternativas, marcas, ¿no? BDW, DTE, Woodpecker, Action, NSK, Cybronendo, y van a haber una gama muy amplia de ultrasonidos. Pero ¿cuál es la forma correcta de poder categorizarlos? De acuerdo al tipo de transductor que va a tener. El transductor es lo que va a generar el movimiento. Y van a tener dos tecnologías principalmente. Primero van a ser magnetoestrictivos y los famosos piezoeléctricos, ¿no? Que es lo que vamos a usar en endodoncia. ¿Por qué? Porque los insertos o los transductores magnetoestrictivos van a tener un movimiento de la punta que no es preciso, es irregular, en forma elíptica. Van a generar mayor calor y la potencia máxima van a llegar hasta 25 kHz. Mientras que los piezoeléctricos tienen un movimiento lineal más preciso. Se van a desplazar hasta 250 micras incluso. Van a generar menor calor y pueden llegar de 40 y hoy en día hasta 45 kHz incluso, ¿no? Van a mejorar este efecto. Y así es como lo vemos clínicamente. Liberamos el irrigante y mientras que vamos activando, miren cómo va cambiando la consistencia, el color de este irrigante, que inicialmente era transparente. Es muy famoso encontrarlo o hablar el término de PUI o AUI. Inicialmente Weller le propuso el término de PUI, Passive Ultrasonic Irrigation, pero Wojciechowski le cambió el término en el 2013. ¿Por qué? Porque las puntas de ultrasonido activadas, así sea a una baja frecuencia, tocan mucho las paredes, pueden y van a empezar a deformarlo, formar pequeños escaloncitos. Entonces, ¿qué fue lo que resaltó Wojciechowski? Eliminar el término pasivo. Y hoy en día lo propuso como irrigación activada ultrasónicamente. O las siglas en inglés AUI, ¿no? Pero finalmente lo podemos encontrar con ambos términos hasta hoy en día. ¿Y qué es lo importante? Combinar dos efectos del ultrasonido, la microcorriente acústica y la cavitación. Entonces, ¿esto qué es lo que va a producir? La reducción del biofilm bacteriano. Y miren cómo acá tenemos un conjunto mesiovestibular, mesiolingual, un istmo. En los istmos es muy complejo que una lima pueda ingresar. No van a ingresar cuando haya algún tipo de comunicación muy estrecha o reducida. Entonces, ¿qué es importante? Que mi irrigante vaya con fuerza de un extremo a otro extremo, con fuerza. ¿Para qué? Para tener este tipo de imágenes. Un conjunto, un istmo totalmente limpio, sin tejido necrótico, en una necrosis, o sin tejido pulpar, en una pulpitis, ¿no? De acuerdo a Andrew Halford y Neil Kishen, ¿no? Tener que potenciar ambos efectos. Es importante. Porque la microcorriente que va a generar son pequeñas corrientes primarias y secundarias a través de qué? Del alambre o de la lima. Una corriente primaria pequeña y una corriente secundaria mucho más amplia. Mientras que la cavitación, estamos hablando de pequeños vacíos o burbujas que van a implosionar. Y esta fuerza de implosión van a romper la membrana externa de las bacterias y mi irrigante va a continuar eliminándolas posteriormente. Tenemos el ya muy famoso Irrisonic, que equivale a una lima número 2001, las Irrisafe, ¿no? O el Endochuck del famoso DTE o Woodpecker, ¿no? Esos tres, por ejemplo, son los más usados, ¿no? Por bastante tiempo.
Pero hoy en día tenemos tecnología, queremos que cada vez todo sea más bonito, más portátil, ¿no? Inalámbrico. Y un equipo bastante interesante es el Ultra X, ¿no? Que va a tener 3 puntas, el Gold, el Blue y el Plateado o el Silver, ¿no? Y van a tener diferentes aplicaciones clínicas. Inicialmente fueron creadas para activar irrigantes, pero hoy en día ayudan incluso para remover instrumentos fracturados dentro del conducto, ¿no? Tiene bastantes utilidades. Y acá nuevamente lo mismo, ¿no? Veamos cómo tenemos la cámara pulpar inundada irrigante y miren cómo con la punta azul, que se puede perturbar ligeramente, miren cómo cambia rápidamente la consistencia, el color del irrigante. Y es lo que hace ese efecto de cavitación y de microcorriente acústica, está haciendo que se eliminen de las paredes del conducto lo que queda de smear layer, de debris y de bacterias, ¿no? Es por eso que es muy bueno usar algún equipo o dispositivo para activar los irrigantes. Acá tenemos, por ejemplo, algunas piezas anteriores, donde desde el diagnóstico ya venían notando algún tipo de anatomía peculiar. En este punto, por acá, por ejemplo, una lesión apical que rodea bastante el extremo apical, o un ensanchamiento localizado en este punto. Si bien no se puede evidenciar clínicamente o radiográficamente algún conjunto accesorio o lateral, pero sí nos va a mostrar, por ejemplo, el resultado de la infección. Ubicado claramente aquí una lesión y aparte el extremo apical. Acá, por ejemplo, la obturación de la pieza 1.1 en una sesión. La 2.1 no, porque tenía un tracto sinuoso, una fístula tenía. Aquí poseemos el hidróxido de calcio. Incluso el hidróxido de calcio entrando ligeramente a través de los túbulos, como acá se ve, ¿no? Tenemos esa ventaja. Acá tenemos ya la segunda sesión, removimos el hidróxido de calcio y miren como resultado de la obturación nuevamente, ¿no? ¿Alrededor de dónde? De esta lesión que me llamaba la atención al comienzo nomás. Acá el diente ya rehabilitado, ¿no? Con los postes de fibra de vidrio, ya después de que regresé con el doctor que derivó, con el Ultra X en este tipo de casos, ¿no? Entonces, tener este tipo de obturaciones, que a bastante gente le gusta, a bastantes colegas les encanta, entonces llama la atención este tipo de obturaciones. Personalmente yo mantengo todo dentro del conducto, ¿no? No extravasarme, no sacar con mi cemento sellado. Pero si salió, no me preocupa porque sé que lo va a tolerar el organismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, un retratamiento, una premolar. Miren cómo hay una subobturación. Y yo veo una imagen media rara en este punto. Miren cómo está acá, ¿no? Algo localizado. Después de la desobturación, uso un sistema reciprocante, el cual, de una forma bastante sencilla y rápida, como ya sabemos, va a empezar y me va a ayudar a la desobturación. Sin solventes, sin ningún tipo de óleo naranja, de eucalipto, nada, ¿no? Prefiero muchas veces no usarlo. Aquí con el lima recíproco. Y nuevamente, miren ese detalle, la imagen lateral. En apical no se ve un ensanchamiento significativo. A nivel lateral. Y posterior a esto, se hizo la obturación. Entonces, aquí es donde resalto el tema de las proyecciones. Ortorradial, la mesiorradial. Miren cómo acá vemos un botoncito medio raro. ¿Por qué? Porque está hacia vestibular y acá un lateral. Pero si inclino mi cono y proyecto otro tipo de tomas, miren cómo se ve la salida del conducto y cómo salió una mayor cantidad de cemento sellador, ¿no? Igual, ¿resultado de qué? De la activación con ultrasonido. Aquí la misma paciente, mismo operador previo, la 3.5 como la 3.7. Subobturado, retratamiento y aquí la obturación, ¿no? Ambas piezas dentarias. Ya listas para regresar a rehabilitador. Otro tipo de dispositivo práctico, sónico, inalámbrico, es el que salió, el que se llama el Endo One. Tengo la oportunidad de tener este dispositivo hace más de 4 años, creo, en el tiempo de pruebas, de prácticas del equipo para ver qué hay que mejorar, cómo está. Y en esa época se llamaba el iEndo, ¿no? En esa época. Ahora se cambió por el Endo One, ¿no?
donde la ventaja de este tipo de equipos es que se puede acoplar cualquier tipo de inserto que sea compatible con Woodpecker o tipo EMS. Es una gran ventaja. Aquí, por ejemplo, en Woodpecker hay muchos insertos para L1, L2, L60, 62, E90, 92. Hay varios. Lo importante es siempre activar. Acá vemos una premolar, dos conductos, una apertura o una forma cameral ovalada. Y miren cómo activando desde un extremo, como mi irrigante va a cambiar de forma o va a cambiar de consistencia nuevamente, ¿no? Esa es la importancia de la cavitación y de la microcorriente acústica. Es una gran ventaja para aprovechar definitivamente. Y resultado de esto, por ejemplo, esta publicación de Néstor Cuenca, de César de Gregorio, donde querían ver cómo se veía, digamos, los conductos laterales simulados en una raíz. Miren cómo usan una jeringa corta, incluso aquí, inyectando con un tipo de coloración, se formaba un vapor loop, un espacio vacío, donde no había recambio de irrigantes. Y solamente llenaba, ¿qué? Dos conductos laterales en el tercio medio. Usando un equipo sónico, llegaba a pical, pero no llegaba a sacar todo el contenido e ingresar a través de los conductos laterales simulados en ese extremo. Pero el ultrasónico sí pudo lograr, ¿no? Y tratar todas esas variaciones, a todas esas zonas, a diferencia de la jeringa convencional. ¿Y qué es lo que yo les mencionaba, por ejemplo, acerca de la remoción no controlada de dentina al usar ultrasonido? Este es algo muy interesante del equipo de Bousiowski nuevamente, donde en conductos con una curvatura moderada o leve, comparaba dos cosas. Primero, el tipo de punta o inserto con el cual se activaba, sea una lima con bordes cortantes, con el endochuck, sea el endochuck pero con puntas tipo espaciadores, o sea el ear-safe. Esto, por ejemplo, tiene se le llama, o una marca comercial se le llama, le ha puesto el nombre, las puntas o insertos ESI, ¿ya? Y miren ese detalle, compararon también los tiempos de activación. Y usando las limas en el endochuck, a 30 segundos, miren cómo removían de forma no controlada la dentina, formando un pequeño escaloncito, imperceptible. Pero si continuaban activando los irrigantes, a los 60 segundos ya se formaba un escalón más notorio. Algo de repente que nos podría complicar la operación cuando tenemos que poner un espaciador y poner un primer cono accesorio. Con la punta ear-safe, 30 segundos, algo mínimo de desgaste. A los 60 segundos, un poco más de proporción, pero no significativa. Con las puntas ESI, nuevamente lo mismo. 30 segundos, mínimo de remoción. A 60 segundos, un poco más de remoción. Entonces, ¿qué es lo que nos da como conclusiones este artículo? Que cualquier tipo de lima, en este caso los tres, van a remover dentina de manera no controlada. Es la realidad. Y a mayor tiempo de activación del ultrasonido, incrementa este defecto, este desgaste no deseado. Entonces, es aquí cuando tenemos una limitación del gold estándar, que es el ultrasonido. En conductos curvos no voy a poder ingresar hasta el tercio apical. Es cierto que algunas puntas se pueden precurvar como la azul, el Ultra X, pero es muy riesgoso que lo precurven e intenten llegar a apical. ¿Ya? Entonces no hay que ser, digamos, cerrarnos en que el ultrasonido es el único dispositivo. No, hay varios dispositivos. Y uno de ellos es este equipo, que es un equipo sónico. El equipo sónico que se llama IQS, de la marca MetaBiomed. Es un equipo sónico multidireccional. Es una nueva generación de equipos sónicos, el cual acá lo vemos a una velocidad convencional. Si lo vemos a ultra cámara lenta, por ejemplo, nos damos cuenta cómo esta punta tiene movimientos de adelante hacia atrás. Y a la vez que hace esto, la punta va haciendo movimientos de entrada y salida, como si fuera el cono de gutapercha, lo mismo. Miren, movimientos de entrada y salida. Pero estos no solamente son movimientos adelante y atrás, son movimientos circulares. Vean estos videos, estas tomas. Miren cómo mi equipo realmente va girando y se va desplazando de forma circular a una alta frecuencia. Y a la vez ingresa y sale, ¿no? Ese es el objetivo.
Acá tenemos, por ejemplo, tres tipos de puntas, una punta número 15, 25 y 35. Acá tenemos incluso, así sea una apertura cameral muy reducida, sea un conducto muy estrecho, curvo, doble curvatura, estas puntas de polímeros siempre van a continuar agitándose. Y si por ahora el conducto es muy reducido, el movimiento que va a seguir, ¿cuál va a ser? El movimiento de entrada y de salida. Entonces, sea cual sea el caso extremo o la anatomía extrema, este tipo de equipos sónicos multidireccionales va a seguir teniendo una efectividad, un uso o una eficacia en el trabajo, así sea en condiciones muy desfavorables, ¿no? Miren cómo va ingresando a cada conducto, así sea una apertura cameral amplia o reducida. Esa es una gran ventaja. ¿Y cuando yo usaría, por ejemplo, la punta número 15? Doctor, pero es muy pequeñito, o una 25, o casi siempre la 35 de repente. Lo importante es que en qué calibre apical he acabado mi instrumentación. Acá, por ejemplo, tenemos una pieza de una paciente bastante mayor, ya un poco más de 80 años, una señora, la pieza 1.6, salvarlo sea como sea, porque era su única pieza donde tenía un retenedor, una prótesis metálica, removible, salvarlo. Se veían conductos, algo se viene palatino, distal, una pequeña silueta, mesial, algo se veía. Y miren cómo siendo conservadores con la instrumentación se logró llegar hasta un calibre 30-04, conservando bastante la dentina. ¿Y quién ingresó acá? Tranquilamente el IQS, sin ningún problema. Acá tenemos otra alternativa, por ejemplo, de que para mejorar el efecto del irrigante, del hipoclorito de sodio, lo que se puede hacer es calentar el irrigante ligeramente. ¿Y cómo haría yo clínicamente esto? Por ejemplo, usando estos dos equipos. Primero, liberando mi irrigante en la cámara pulpar, usando de 4 a 6 segundos el IQB para que aumente la temperatura del irrigante, como acá se ve, miren este detalle, y una vez que lo ha calentado, uso el IQS para que mi irrigante, o para activar este irrigante, mejorando las propiedades de disolver tejido orgánico, antibacterianas, ¿no? De forma rápida, de forma sencilla. Este tipo de protocolo es algo que ya se proponía desde Cunningham, por ejemplo, que la capacidad de disolver tejido orgánico mejora aumentando la temperatura del hipoclorito de sodio. Y algo que, por ejemplo, Alfredo Dándolo en su publicación del 2019 lo menciona, ¿no? ¿Qué es lo que hace él, por ejemplo? Primero usa el ultrasonido, activa ultrasónicamente, previamente calentando el hipoclorito de sodio y otro grupo sin calentar. Y vean cómo se ve esta pequeña imagen por el microscopio de fluorescencia de cómo es que penetra los túbulos. Por ejemplo, a 3 milímetros, cuando se calienta el irrigante y a la vez se activa el ultrasonido, ¿no? Cómo es que puede penetrar en grandes proporciones. Cuando solamente se activa ultrasónicamente o cuando se irriga con una jeringa convencional, sea 5 milímetros de la longitud de trabajo o sea a 3 milímetros, ¿no? Cómo es que mejora esta combinación sinérgica para calentar y activar irrigantes. Acá tenemos, por ejemplo, otra pieza anterior, siguiendo el acceso propuesto por Manan, haciendo un acceso incisal para que mi lima toque la mayor cantidad de paredes, y igual, combinando el IQB y el IQS. Acá la econometría, y posteriormente la obturación con un cemento sellador biocerámico, como el Ceracil, y con el resultado final, ¿no? Los conjuntos laterales, que se pueden ir mostrando. Acá otra pieza que tuvo un trauma previamente. Miren cómo una pieza recibió el golpe más fuerte, ¿no? Un trauma en piezas es tipo teclado. Una recibe el golpe más fuerte, pero las demás también llegan a recibir una cierta fuerza. Entonces es importante que este tipo de pacientes no hay que descuidarlos. Vamos a evaluarlos cada 4 meses a nuestra consulta. El primer año, después que puede ser cada 6 meses y después cada año, para cuando veamos algún tipo de cambio significativo, ver qué tipo de tratamiento va a requerir. Aquí por el trauma, ya se complicó y ha tenido una lesión endoperiodontal. Miren cómo está esa lesión amplia. Y en la pieza continua, en la 1-2, se hizo las pruebas de vitalidad y no había respuesta. Un conjunto necrótico.
Y miren cómo se ha reabsorbido de forma significativa. Nuevamente, con el acceso de acuerdo a Manan, a través del borde sisal, siendo sumamente conservadores con la estructura del diente. Después de eso, la conometría, aquí con la lima, en la segunda cita, meticitrosis de calcio, y posteriormente, nuevamente, como tiene una lesión crónica, un trauma, el foramen es irregular. No sabemos si es ovalado, circular, lineal. Tiene que ser obturar con MTA. Aquí la primera aplicación de MTA y corroboramos la ubicación. Después de esta aplicación del MTA, ¿qué se hizo? Nuevamente, la inyección de glutapercha termoclasificada en el conducto. Técnica incremental, paso a paso, vamos quitando el conducto y vamos compactando ambas piezas dentarias, ¿no? Aquí tenemos las piezas ya obturadas, no requieren más que una resina y punto, sumamente conservador es el objetivo. Y acá el detalle, ¿no?, de las longitudes de trabajo. Acá igual tenemos una pieza con algún tipo de trauma, entonces está empezando la resorción. Miren cómo tenemos el límite de trabajo a 1 milímetro o a 0.5 y acá el foramen. No guiarnos de esto, ¿no? Hay que tener siempre bastante cuidado de no confundirnos, porque este tipo de imágenes nos muestra la realidad, ¿no? Es como una cavidad, una resorción. Entonces, usar siempre la clínica, procurar tener sensibilidad táctil, usar localizadores apicales para obturar de una forma más correcta, ¿no?, más sencilla. Creo que ya hemos escuchado muchas veces hablar de este dispositivo o este sistema, que es el sistema XP Finisher, XP de expansión. Son las limas que tienen esta aleación, llamadas Max Wire, lo cual le confiere una propiedad bastante interesante, la cual es cambiar o expandirse, cambiar de forma. En su fase martensítica, recta. Cuando cambia a su fase austenítica, que es a temperatura corporal, miren cómo se expande. 1.5 milímetros a un extremo y otro extremo. O sea, prácticamente 3 milímetros como un campo de trabajo. Este video es de mi amigo Clever Carvalho, donde nos muestra cómo es que se desplaza, incluso así hay algún tipo de contacto, obstáculo o algún tipo de compresión, el X-Plane Finisher va a continuar girando y expandiéndose. Y dos zonas son muy importantes. Tanto la punta, que va a tener contacto con el primer extremo, digamos, del diente del conducto, como la zona que se va a bombar. Dos zonas muy importantes. Y ven este detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, Clever lo que hizo es simular un conducto extremo ya, en forma de U, que felizmente no existe. Miren cómo a través de este tubo pone el X-Plane Finisher, girando, va ingresando, y a pesar de ser una situación extrema, miren cómo sale por el otro extremo y sigue expandiéndose el X-Plane Finisher, ¿no? Entonces, más extremo no puede haber este tipo de casos. Y a pesar de eso, sigue teniendo su efecto de expandirse, ¿no? Entonces, es una buena alternativa. ¿En qué casos? Estamos hablando en conductos curvos, muy curvos o doble curvatura, ¿no? Casos complejos. Entonces, en el 2016 fue que empecé esta investigación, ni bien salió el equipo de Finisher, donde comparé el gold estándar, que era el ultrasonido, con el Irisonic, frente al equipo de Finisher. En ese momento, cuando hice la investigación, no había antecedentes, no había ningún tipo de resultados donde cuadra mejor, ¿no? Entonces, había bastante expectativa. Yo trabajé junto a un grupo de amigos, de colegas endodoncistas, bastante buenos, el doctor Moldauer, el doctor Abel Campos, Mónica Casareto, John Torres, Franklin Godoy, Michelle Escalercio. Entonces, lo interesante de esta propuesta de investigación fue que lo dividí en también, así como se comparaba el ultrasonido con el X-Plane Finisher, comparé grupos que se activaban usando EDTA y otros sin EDTA. O sea, activando pero solamente hipoclorito de sodio, aquel protocolo, ¿no? ¿Y cuáles fueron las imágenes de resultado? En el tercio medio, por ejemplo, usando el X-Plane Finisher,
Miren una gran proporción de los túbulos permeables con EDTA e hipoclorito. Pero cuando se activaba solamente el hipoclorito, miren cómo la imagen de los resultados eran totalmente diferentes. En este punto, en este punto. El ultrasonido igual, con EDTA y aquí sin EDTA. Menor proporción de túbulos permeables. Aquí las mismas imágenes, pero usando un software para poder detectar de forma precisa el porcentaje de túbulos permeables. En el test apical, lo mismo. Con EDTA, una mejor imagen. Sin EDTA, una diferencia significativa. Ultrasonido con EDTA y sin EDTA. ¿Y cuáles fueron los resultados? De forma global, por ejemplo. Del grupo número 1, donde se activó con el XP Finisher, activando hipoclorito de sodio con el EDTA, logró remover hasta un 50.2% de smear layer y debris. El grupo número 2, el equipo Finisher, solamente activando hipoclorito de sodio, miren cómo removió solamente un 1.3%. Vean esa diferencia significativa, notoria, una diferencia abismal. ¿Solamente qué? Unos minutos de activación agregándole con el EDTA. En el ultrasonido, miren, ambos trigantes, sobre todo el EDTA, logró hasta un 32.7%. Y activar solamente el hipoclorito de sodio, 3.9%. Entonces, desde ya vemos la necesidad de combinar por lo menos dos irrigantes nuevamente, ¿no? Un irrigante principal y un agente quelante, de forma indispensable, ¿no? Acá, por ejemplo, aprovechar la curvatura del XP Finisher para poder ubicarlo en la entrada a cada conducto. Es importante. Inicialmente el protocolo era aplicar endofrost, cuando estaba recto el XP Finisher, ponerlo en cada conducto. Ahora no. Ahora es aprovechar esa curvatura para que me lleve el conducto. Una vez ingresando el conducto, recién ahí voy a encender el motor y continuar con la instrumentación. Voy ubicando, voy probando con tranquilidad, ¿ya? Voy viendo la orientación de la punta. Yo quiero que vaya en esa dirección para que ingrese. Ingreso y continuamos con la activación del irrigante, ¿no? Acá tenemos otra publicación que realicé junto al equipo del doctor David Jaramillo, Samuel Odor, donde proponía o demostraba cuál era su protocolo en el posgrado de Houston, por ejemplo, ¿no? Donde ellos usan de forma intercalada en todo momento, por ejemplo, el endovac. Y también quería ver la importancia de usar de forma exclusiva un solo irrigante o alternar irrigantes. Y acá usaron la lima o el sistema TFA, y acá miren la secuencia. En el grupo número 1, ¿qué sucedía en cuanto a la remoción del smear layer y debris cuando todo se hacía solamente con hipoclorito de sodio? Grupo número 2, ¿qué pasa si se usa solamente EDTA? Puro agente quelante. Grupo 3, durante la instrumentación LDTA y para el endovac, hipoclorito. Grupo número 4, al revés, ¿no? Viceversa. Durante la instrumentación hipoclorito y para el endovac LDTA. Y grupo número 5, que sucede cuando hacemos toda la instrumentación con agua destilada o con suero o con agua simplemente, ¿no? Y veamos estos resultados, ¿no? Vean la diferencia significativa. Grupo número 1, lo que sucede cuando se usa solamente hipoclorito de sodio. Miren los resultados, ¿no? 1.1, 1.8 y 2, bastante reducido. Grupo número 2, que sucede cuando se usa solamente el EDTA como irrigante exclusivo. Aumentó un poco más, ¿no? Pero no lo que deseamos. Grupo número 3 y número 4, los grupos de los mejores resultados, ¿no? Ambos. ¿Por qué? Porque se alternaba tanto hipoclorito como EDTA para tener un mejor efecto. Y grupo número 5, que lamentablemente en algunos a veces he escuchado, ¿no? Comentarios que digan solamente con suero en todos los casos, con agua destilada, daría ese tipo de resultados, como el grupo número 5. O sea, bien lo pobre. 0%, 0.2 y 0.3 en el tipo coronal. Así de reducido o delimitada la eliminación del debris y el smear layers, ¿no? Entonces es importante siempre usar de forma alterna por lo menos dos irrigantes.
y no usar ninguno de forma exclusiva, y menos agua destilada, ¿no? Un equipo bastante práctico, económico, útil, es el famoso Easy Clean, ¿no? Incluso hasta para el uso. O bien lo pones en tu motor de endodoncia, o bien lo usas en tu micromotor, ¿no? El cual se puede adaptar. Es una opción también bastante interesante. Y cuando hablamos de algo o lo último en tecnología, estamos hablando del Gender Wave System de SonEndo, el cual se va a poner en el caso de molares y premolares, creando una especie de llave de silicona y por una potencia acústica bastante fuerte, un espectro amplio, va a crear ondas que van a empezar a remover tejido, pulpar, debris, bacterias del conducto. Entonces, el Gender Wave System lo que va a hacer es hacer la mayor cantidad de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos protocolos que están estableciendo recién, porque son netamente investigaciones, están proponiendo una mínima instrumentación. No llegar a calibres amplios, sino algo bastante reducido. ¿Y en qué consiste? En un recambio de irrigantes, diferentes concentraciones, un flujo bastante potente que se va liberando del conducto. ¿Cuánto dura todo ese ciclo? Más que 10 minutos. ¿No? Es lo que se va liberando y aspirando dentro del conducto. Entonces, acá por ejemplo, cortesía del doctor James Smith, tiene este tipo de operaciones. La imagen inicial, la tomografía inicial, por ejemplo, las lesiones en las raíces mesiales, en distal, se usó el Gender Wave System, solamente instrumentaron hasta una lima número 20 taper 4, miren lo delgado de estos calibres y miren cómo han sido los controles, tomográficamente, a los 3 meses. Miren la reducción significativa en este punto. Por acá también, ¿no? En las raíces mesiales, en la distal, ¿no? Acá, por ejemplo, usando otro tipo de técnica, el Squirt Technique. ¿Qué es? Ponemos el cemento sellador, una instrumentación igual, bastante reducida, y se inyecta directamente la gota percha termoplastificada, ¿no? Viene aquí el resultado. Nuevamente los controles. Aquí en la molar también, 20 taper 2 y taper 4. Miren cómo se ve al extremo la mínima instrumentación. ¿Por qué? Porque la metodología o la propuesta es distinta. Es sobre todo el campo de trabajo del Gender Wave System. Son casos clínicos, son reportes, aún no son un protocolo o un consenso. ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar los resultados, hay que esperar controles a largo plazo y ver qué va a cambiar en los consensos. Pero ya nos damos cuenta de que la tecnología viene a cambiar totalmente los paradigmas, definitivamente. Y este autor es el cuadro que les comentaba al comienzo, que publicó Bettina Barrani y Marcuja Pasallo, donde propone que el irrigante durante la instrumentación sea hipoclorito de sodio del 2.5 al 6%. Una vez tengamos la lima apical maestra, se hace el protocolo de irrigación por presión negativa, sónico, ultrasónico, el que ustedes deseen, o cono de gutapercha. Después, para remover el contenido inorgánico, TA, MTAD, Smirclean, Tetraclean, Quimix. Y finalmente, en una última etapa, aquí pone como alternativa, sin que haya un contacto directo, ¿no? Sino, después de la solución salina, como alternativa o opción, usar clorexidina. Porque la clorexidina tiene una propiedad bastante interesante que es la sustantividad, que no tienen los demás irrigantes. Entonces, es ahí donde proponen su uso en el caso que deseen, ¿no? Es una opción o una propuesta. Aquí, por ejemplo, este artículo me gusta bastante, es de Hong Liang y de Van der Luis, donde hacen un estudio clínico ya aleatorizado, ya un control, donde comparan los resultados en cuanto al tamaño de las lesiones, cómo han ido reduciendo de forma radiográfica. ¿Y cuál fue la diferencia? Aquí lo que hicieron fue comparar las piezas dentarias que han sido tratadas solamente irrigando con una jeringa convencional y otros que han sido con el uso de una activación con ultrasonido. Y miren estos resultados, autores. Control de 10 a 12 meses.
reducción radiográfica de la imagen radiolúcida, una irrigación con una jeringa tuvo un éxito de un 88.4%. Y cuando se irrigó con la jeringa y a la vez se le agregó el ultrasonido para activarlos, se llegó hasta un 95.1%. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones del estudio, por ejemplo? La conclusión fue que no había una diferencia significativa. Eso es cierto, pero sí es una diferencia numérica. Y yo les pregunto, y también personalmente, si yo me hago una endodoncia, ¿en qué grupo quisiera estar? ¿En el 88 o en el 95? Yo, de todas maneras, optaría por activar los irrigantes. De todas maneras, ¿no? Quería estar dentro de ese rango de éxito un poco más amplio. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando activamos de forma no apropiada, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de imágenes. Disculpen. Ya. Este tipo de imágenes, por ejemplo, es cuando hacemos todo de forma apropiada. Cuando activamos con el hipoclorito, activamos el EDTA y tenemos este tipo de conductos. A una menor magnificación, yo lo vi y me dije, wow, ha quedado aparentemente debris, partículas. Pero una mayor magnificación, realmente son túbulos permeables, calcos feritos sin debris que hayan viajado de otras zonas. Pero cuando se irriga solamente con hipoclorito de sodio, cuando no se irriga con una aguja para endodoncia, cuando no se activan los irrigantes, tenemos este tipo de imágenes. Conductos extremadamente llenos y abarrotados de debris. Smear layer tiene que decir, totalmente llenos y taponeados los túbulos. Entonces, no hay que trabajar de esta forma. Ya sabemos que bajo ninguna premisa tenemos que llegar a trabajar de una forma tan limitada. Hay que mejorar las condiciones para trabajar siempre de la forma más previsible hacia el éxito. Es lo más importante. Aquí, por ejemplo, tenemos esta pieza dentaria, una 4-6, una molar inferior, donde tenemos el diagnóstico de una pulpitis, ¿no? Y acá, bastante interesante cómo se ven los vasos sanguíneos con el microscopio, ¿no? Bastante bonito. Aquí, pues, después de la instrumentación, cómo es que tenemos que ir secando, aspiramos y ver que no se nos esté pasando nada dentro de la cámara pulpar. Evaluar toda la anatomía. Una vez estemos evaluando todo, inundamos nuevamente de irrigante y continuamos con la instrumentación. Y acá, por ejemplo, usé un cemento sellador biocerámico donde se inyecta directamente al conducto, ¿no? Inyectando en el mesio vestibular, en el mesio lingual, perdón, después en el mesio vestibular, de forma directa, después poniendo los conos el cono único, como debería de ser el cono único, no con un cemento sellador a base de resina o endofil, digamos, a base de óxido de sinugenol, sino con un cemento sellador biocerámico, así como el distal también, ¿no? Igualito, inyectando previamente el cemento sellador y después el cono principal. Y aquí la imagen final de la obturación, ¿no? ¿Cómo es que se ve? Perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, otro caso donde eran dos piezas que derivaron, la 3.7 y 3.8, pero ambos eran con aperturas previas, tratamientos previamente iniciados. Y el momento de que han hecho la apertura han sido muy invasivos y han desgastado demasiado tejido, a tal punto que la 3.7 solo quedaba para la exodoncia, y la 3.8 salvarlo sea como sea. Y miren cómo eran inicialmente dos entradas, llegaban a este tercio, se unían, pero finalmente en la operación había una bifurcación en el extremo apical, ¿no? Como que se llega a ver. Y uno de los motivos por el cual, por ejemplo, siempre hay una duda, una discrepancia en el uso del EDTA, activar EDTA o solamente el hipoclorito, es acerca de la erosión. Y es una erosión que no es significativa, que no afecta la estructura o la resistencia del diente o la microdureza. Acá, por ejemplo, las imágenes del Dr. Sender en el 2019, una dentina que fue irrigada solamente con hipoclorito y con agua. Acá se ve, por ejemplo,
Y cuando se le agrega el EDTA, miren cómo cambia esta superficie. Pero es una erosión mínima, no es nada, digamos, nocivo para la pieza dentaria. Entonces, después de ver de leer varios artículos, después de hacer las investigaciones, una propuesta final o consenso no existe. Uno puede leer artículos y hablan de sugerencias o recomendaciones de Van der Luis, de Bausiowski o diferentes autores, ¿no? Entonces, eso es lo que hay hoy en día. Entonces, finalmente, lo que yo propongo, de acuerdo a las investigaciones, es ir etapa por etapa. Después de que yo instrumente, mi conducto va a estar totalmente lleno de ¿qué? De debris o detritus, partículas grandes. Entonces, ¿qué es lo que yo requiero para eliminar esto? Activar mis irrigantes. ¿Por qué? Por 20 o 30 segundos, como acá vemos. Entonces, eliminé las partículas grandes. ¿Qué es lo que me va a quedar? Smear layer, la capa fina, la capa de barrillo, ¿no? Entonces, ¿qué requiero para eliminar esto? Mi agente quelante. Entonces, aquí se propone, o yo propongo, activar mi agente quelante por 20 o 30 segundos. ¿Hasta qué? Hasta tener túbulos permeables. Y dentro de los túbulos puedo llegar a tener algún tipo de bacteria sepultada, viva incluso. Entonces, para poder eliminar este contenido, ¿qué es lo que propongo? Activar una última activación de 20 o 30 segundos de hipoclorito de sodio, para que mi irrigante pueda atacar o erradicar lo que pueda quedar de remanente dentro de los túbulos. Entonces, esta secuencia es por eso que es una propuesta. ¿Hasta qué? Hasta tener este tipo de imágenes nuevamente, ¿no? Bastante limpio, bonito, instrumentado y libre de todo componente orgánico e inorgánico. Es lo ideal. Entonces, es muy importante durante la irrigación activar. Lo dice Goldman, Cameron, hasta la actualidad, Torbinet-Jack, Bausiowski, Van der Luis, porque mi irrigante aquí no va a tener un contacto directo con las bacterias que pueden haber adentro. Si yo uso la medicación de la misma forma, tengo una lesión persistente, no he activado mis irrigantes, y erróneamente, ¿qué hacemos? Pongo la medicación de hidroxicalcio. Pero hay tanto Smear y tanto debris que no llega a haber una correcta aplicación de la medicación. No llega a los conjuntos laterales, a las variaciones anatómicas, al extremo apical. Entonces, lo ideal siempre es activar mis irrigantes, tener este tipo de túbulos y aquí recién poner la medicación. Y también es importante durante la obturación para tener un correcto sellado con el cemento sellador, ¿no? En todo el extremo de los túbulos. Y algo también que es importante en endodoncia, por ejemplo, es esto. El paciente de autores no viene porque somos endodoncistas y vamos a acabar al límite CDC, porque irrigo bastante, porque activo, no. El paciente simplemente va a venir con nosotros porque quiere eliminar el dolor o no tener dolor. Es lo más importante. Entonces, otro de los beneficios de activar los irrigantes es que van a llegar a disminuir el dolor postoperatorio. Acá, por ejemplo, vemos inicialmente un control clínico randomizado prospectivo. Entonces, vean esto. La irrigación por presión apical negativa, el Endovac, reduce significativamente los niveles de dolor postoperatorio en comparación a una jeringa convencional, ¿no? Entonces se dan cuenta, el usar un sistema de activación también va a ayudar al dolor postoperatorio. Y es muy importante en los 2 primeros días, de acuerdo a Engin en el 2004. ¿Por qué? Porque en las primeras 24 a 48 horas podemos tener un dolor severo. Y lo que tiene que pasar es que tiene que ir disminuyendo progresivamente. Pero inicialmente puede haber por 24 a 48 horas. Y esta revisión sistemática y metaanálisis que nos dice, por ejemplo, que la agitación asistida por máquinas, sea sónico, ultrasónico, endovac, cualquier tipo de equipos o dispositivos, va a reducir el dolor postoperatorio en comparación a irrigar solamente con una jeringa y una aguja. Las primeras 24 y 48 horas. O sea, la parte más importante del dolor postoperatorio. Así como ayuda para eliminar el contenido dentro del conducto, también va a ser para el dolor postoperatorio.
¿Y a qué atribuyen esto, por ejemplo? ¿A qué se asocia? A que va a haber una mayor diseminación o movimiento del irrigante a nivel o de forma horizontal, disminuyendo el riesgo de extrusión. Y este irrigante, ¿qué va a hacer? Va a eliminar en mayor proporción smear layer, el debris, va a ser capaz de disolver tejido orgánico y tener una mayor eficacia antimicrobiana, ¿no? Entonces, ese es un plus mayor o más al momento de activar los irrigantes, doctores. Entonces, bueno, definitivamente muy agradecido con su atención. Aquí les presento a mi querida familia, a mi esposa María, colega nuestra, a mi hijita Luciana y a mi hijito Fabio. Mi familia que siempre me apoya, está conmigo en el momento de respetar los tiempos de familia, me permiten trabajar, me permiten investigar, me permiten tener esa pasión por la endodoncia, por la odontología, ¿no? Y acá en mi consultorio particular. Así que, doctores, nuevamente, muchas gracias por estar acá escuchándome. Nuevamente, me agregan, me buscan, consúltenme cualquier duda que tengan. Si algún artículo les parece interesante, con gusto les voy a dar el artículo. Así que, doctores, eh, espero que les haya parecido interesante. Y no sé si por ahí están conectados. ¿Alguna pregunta quizás? Sí, doctor, muchas gracias por tan brillante exposición. Su conferencia fue muy enriquecedora. Agradecemos la atención a todos los presentes. Y si me permiten, vamos a dar paso a las preguntas. Claro, No sé, sí, sí. Grace, si estás por ahí. Sí, compañera, aquí estamos. Ok. Doctor, dentro de una de las preguntas de Facebook nos dicen, ¿las puntas Easy Clean usadas en el micromotor estarían indicadas para activar el irrigante en conductos curvos? Ya, perfecto. Aquí está el ciclín. Ya, sí, justo lo importante es que llegues a un calibre un poquito mayor en el Easy Clean, ¿no? Entonces, el Easy Clean, si tú llegas a un 35 por lo menos o 40 a más, perfecto, va a llegar al extremo apical, así sea curvo o doble curvatura sin ningún problema. Pero si es muy estrecha tu instrumentación, el Easy Clean se puede trabar en el conducto y se puede doblar al primer uso, ¿no? O incluso no va a llegar al extremo apical. Entonces, es importante que tengan el calibre apropiado del Easy Clean y a la vez de tu lima apical maestra, ¿no? Hasta qué calibre has llegado, ¿no? Entonces, es un dispositivo que yo lo usé un tiempo, es un poquito plano, pero ancho en el otro sentido, ¿no? Pero finalmente es una opción bastante útil porque, nuevamente, se puede aprovechar en el mismo micromotor. Y sí, sí respeta las anatomías más complejas también, pero importante ensanchar previamente, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, para potencializar la irrigación, ¿puedo activar el hipoclorito en varias etapas o no es necesario o solo al final? Perfecto. El beneficio que te daría en ese punto, por ejemplo, es eliminar el debris en todo momento. Pero durante cada instrumentación vas a volver a formar debris y smear layer. Yo, por ejemplo, ¿cuándo hago eso? ¿Cuándo activo en cada etapa? En los casos de retratamientos. ¿Por qué? Porque en todo momento, doctores, va a haber gutapercha por todas las paredes. Entonces, estoy instrumentando con mi lima, por ejemplo, la lima Recipro, y después de la primera desaturación, irrigo y activo. ¿Para qué? Para que mi visualización mejore. Aquí, por ejemplo, en este video. Entonces, imagínense, ¿no? Aquí estoy en el conducto. Aquí por fines didácticos incluso estaba sin irrigante, pero miren cómo va a atravesar la gutapercha, como ya sabemos. Entonces yo irrigo acá y lo que hago es activar. ¿Para qué? Para que me ayude a eliminar la mayor cantidad de gutapercha que pueda quedar por dentro. Como aquí, por ejemplo. Si yo irrigo aquí, por ejemplo, va a haber bastante gutapercha por los costados. Entonces yo activo para que me ayude a visualizar mejor. De que desinfecte mejor, no, o sea, no, simplemente es para una mejor limpieza y visualización. Finalmente, continúe como mi siguiente lima y voy a volver a formar una gran cantidad
de debris y smear layer, ¿no? Entonces, yo lo hago más que todo para retratamientos en cada etapa, si no, netamente al final. Lo que es el doctor Jaramillo, por ejemplo, como les comentaba en esta publicación, es que en todo momento usaba el endovac entre lima y lima, ¿no? Nuevamente. Y no quedarse con un solo dispositivo. Complementar uno, dos, sin ningún problema. Al contrario, mejoramos esa con la activación con diferentes dispositivos, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor Daniel Sanabria, por profundizar en el tema, atender las dudas y preguntas de los participantes. Usted ya forma parte de los Endos Buenas Notas. Gracias también a los doctores que nos acompañaron hasta el final y quiero invitarlos a que sigan en el grupo de Facebook. Compartan sus casos clínicos y recuerden estar atentos para la siguiente sesión. Doctor, su despedida. Bueno, definitivamente muy agradecido, estoy bastante contento de esta conferencia, de esta presentación aquí en el grupo de No Buenas Notas. Y ya saben, doctores, cualquier duda, consulta al interno con gusto siempre. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias. Gracias igualmente, doctor. Y recuerden, todos somos Endos Buenas Notas. Así es, todos somos Endo Buenas Notas. Que pasen buenas noches. Igualmente. Buenas Gracias. noches, doctor. Buenas noches a todos, doctores.